Hola de nuevo, Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hosan y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos una entrevista con Adrián Groba, que es el Country Manager de QNAP para Europa, bueno, para España y Portugal. Vamos a hablar sobre NAS, vamos a hablar sobre la evolución de los NAS en el mercado. En primer lugar, pues buenos días o buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes, Josan. ¿Qué tal? Bien, pues nada, vamos para allá. Para nada vamos a demorar la entrevista, más que entrevista, como ya digo, va a ser una charla. En primer lugar, te quería preguntar, Adrián, sobre la evolución de los NAS, ¿cómo lo ves tú? Porque los NAS últimamente, bajo mi punto de vista, sigue siendo algo de nicho, pero ya no tan de nicho, se están popularizando mucho. ¿Cómo ves tú la evolución de aquí a medio plazo, a corto y a medio plazo, la evolución de los NAS en el mercado, tanto en España como en el mundo? Bueno, el NAS es un aparato muy interesante porque comenzó siendo algo más de nicho, como comentas, Network Attached Storage. Es como, bueno, necesito almacenamiento ligado a la red para a lo mejor hacer un backup o para a lo mejor poner determinada información en una parte de la red y está ligado a la red e incluso puede hacer en remoto, ¿no? Luego, lo que yo creo que vemos con, por ejemplo, yo creo que es claro en el caso de QNAP, todas las aplicaciones que se han incluido, toda la funcionalidad que viene incluida en el NAS, estamos hablando ya de cortafuegos, máquinas virtuales, VPNs. Al final se está convirtiendo casi en la pieza central de la infraestructura tanto de usuarios domésticos como de pequeñas empresas, incluso ya estamos hablando de empresas medianas y grandes. ¿Y tú crees que va a ir a más? ¿Crees que va a llegar a un punto en el que, no te digo que en cada casa va a haber unas porque eso es imposible, pero sí que el nivel de adopción va a ser mucho mayor una vez que la gente los conozca? Bueno, en nivel doméstico depende un poco de cómo evolucione el aspecto de necesidades de información, ¿no? Si vamos a trabajar con archivos, que por ejemplo el tema de vídeo, vamos a hacer streaming de plataformas en nube, basadas en nube, si la tendencia del mercado va hacia ahí, pues sí que es cierto que a nivel doméstico se va a quedar más para a lo mejor un power user o una persona que quiera tener información guardada o para hacer el backup de su propia información en un entorno seguro en el que pueda acceder on-premise y con alta velocidad. Luego sí que en el aspecto de empresa yo creo que desde un freelance hasta una pequeña empresa y empresas medianas y grandes tiene mucha evolución porque, como decían en tu primera cuestión, al final al adquirir un NAS estamos adquiriendo un aparato que es capaz de almacenar, de procesar y de mantener segura la información. O sea, podemos instalar un ERP y podemos tener los datos de la empresa o un CRM y podemos digamos, automatizar procesos para que esa información esté segura, encriptada y con diferentes niveles de acceso dentro de la organización. Entonces, potencial en el entorno, digamos, de redes en las que hay varios usuarios, pueden ser empresas o cualquier tipo de organización, tienen muchísimo recorrido y sobre todo en el recorrido sustituir aquel servidor tradicional en el que se ponía enracable, instalábamos un Windows Server. Bueno, el Windows Server se puede instalar también en el NAS, incluso se puede hacer una continuidad de ese servicio dentro del NAS de QNAP, pero hoy en día al final el centro de aplicaciones de QNAP pues, te permite hacer casi cualquier cosa que necesites en la red y la evolución en ese aspecto yo creo que es clara y ya es algo casi del presente. Y luego, una cosa que te quería comentar, porque es algo que a mí me comentan mucho, está el tema de tener un NAS, es decir, tener tu propia nube privada, con todo lo que conlleva de tener un backup de tus fotos o de tu empresa, de bueno, lo que es en sí tener una infraestructura propia. Y luego está la otra opción, que es tener la famosa nube pública, es decir, eso mismo, tener todos tus datos, bien sea a nivel personal o a nivel profesional o de una empresa, en la nube pública, pues en un Amazon, en un Google, en la nube de Google, en la de Microsoft, donde sea. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué ventajas e inconvenientes ves a cada cosa? Las empresas y los particulares tienden, los que son usuarios de NAS, a tener un NAS y luego a hacer una copia en la nube pública. ¿Cómo ves tú esa, digamos, pelea? No es una pelea como tal, pero esa diferencia entre nube pública y nube privada. Hombre, yo creo que las dos soluciones son muy legítimas y, como decías, cada una tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cuestión tanto de nube pública versus nube privada, sino ver cuáles son las necesidades del usuario y, dependiendo de las necesidades,
pues decidirse por una o por otra. Las mayores diferencias que tienen, una cosa que es muy, que no sé, lo he visto en alguna camiseta, en alguna convención o algo así, es el tema de no es la nube, es el ordenador de otra empresa. Sí. Entonces al final la nube pública, digamos, es un concepto como que algo que está en una nube y hay un software, bueno, sí, pues hay un software detrás que controla esto, pero al final vienen siendo una CPU, una controladora de RAID y unos discos duros que están externalizados en otra empresa, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde pones los datos y eso es lo que nos lleva, yo creo que al primer aspecto de diferenciación, que es el tema de la privacidad de esos datos, muy ligada al tema también de la ley de protección de datos, que ahora entra a nivel europeo, y yo creo que va a haber todavía más evolución, sobre todo en Europa, por un tema muy práctico, que es que no hay, digamos, una empresa europea al nivel de un Amazon o de un Alibaba que tenga control sobre tantos datos, y todos esos datos de ciudadanos europeos están en empresas que son, digamos, externas a la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea, en ese sentido, sí que va a intentar proteger la privacidad de los ciudadanos. Entonces, aspecto 1, la privacidad. Los aspecto 2, yo creo que es muy relevante también el tema de la velocidad de acceso, ¿no? O sea, en red local, pues estamos hablando de que podemos entrar a 10 gigabits, podemos editar vídeo en local, podemos hacer transferencia de datos muy, muy rápida, podemos pasar archivos muy pesados, podemos trabajar con imágenes de máquinas virtuales. Y estamos trabajando digamos, en teoría, unos 1000 megabytes por segundo, ¿no? Para ponerlo a números grandes. Claro, eso con la nube privada, con la nube pública, perdón, si estamos dentro de la empresa, igual no tiene mucho sentido perder casi un 90 o un 95% de la velocidad de transferencia y externalizando ese servicio, ¿no? Y luego el tercer aspecto, yo creo que es muy importante, es el aspecto de la capacidad. O sea, la nube pública, a lo mejor el tener un sistema o sea, una capacidad o un repositorio de 40 terabytes, económicamente no es viable. Y luego, volviendo atrás, en velocidad de transferencia, si queremos subir grandes archivos, dependiendo de la estabilidad de la red, se nos puede parar una transferencia a mitad cuando estamos pasando un archivo y tener que volver a reiniciar la transferencia, ¿no? Entonces, es un concepto diferente. Si trabajamos con documentos en la nube, es totalmente legítimo. Yo lo hago también, yo creo que es algo que hace todo el mundo. Pero, por ejemplo, para mí el aspecto de la privacidad es importante. Yo hago el backup de mi contenido multimedia en mi NAS. Otras cosas, pues sí que a lo mejor pues, algún documento sí que puedo tener en un Google Sheets o en un Google Docs. Y yo creo que está muy bien porque bueno, pues lo tienes acceso en el móvil y se puede compartir y es algo que no es un archivo muy pesado, por tanto la velocidad de transferencia no es relevante. Bueno, entonces yo creo que eso más o menos recoge los tres aspectos de privacidad, rendimiento y capacidad. Son un poco yo lo que veo como las diferencias, ¿no? Mi opinión es muy parecida también. El hecho de trabajar en local nos da una rapidez tremenda. No es lo mismo trabajar en local que trabajar en una nube, que depende de la velocidad de internet, aunque es verdad que hoy en día las conexiones son muy rápidas. Está la privacidad y luego, sobre todo, está también el tema de que son complementarias. Es decir, nosotros podemos trabajar en local con un NAS. Y lo más importante de todo, podemos subir esa copia que nosotros podemos trabajar a diario en local y luego programar que por las noches o cuando queramos se suba esa copia a la nube, pero la podemos subir ya encriptada. Por lo cual, una vez que subimos la copia encriptada, tenemos lo mejor de los dos mundos. Velocidad en local, privacidad de datos y un respaldo en la nube pública, sea la que sea, pero ya cifrada, encriptada, de tal manera que, bueno, en caso de que un atacante acceda a esos datos, que no suele ser lo normal, o que la empresa receptora de esos datos quiera hacer algo con nuestros datos, pues bueno, están encriptados y no van a poder hacer nada. Eso está claro. Y luego, respecto a esto, hasta un NAS, entendido por NAS, lo que suelo comentar, un NAS es una caja más o menos grande, con más o menos bahías, que lo colocamos en una mesa, donde sea, para diferenciarlo de lo que ya sería propiamente un servidor, aunque un NAS es un servidor, diferenciándolo de lo que es una estructura de un rack, con sus switches, con toda la infraestructura que eso conlleva. ¿Hasta qué tipo de empresa, hasta qué nivel de máquinas conectadas o qué tipo de empresa sería válido un NAS? Eso sí, ya un NAS potente,
pero ¿dónde estaría más o menos, según tu punto de vista, la barrera entre un NAS y ya dar el salto pues a lo que, como comento, ya un rack con todo lo que eso conlleva? Bueno, la verdad es que es una cosa que siempre explico cuando intento posicionar un poco a QNAP en el mercado, qué producto está atacando a cada segmento. Y yo de aquí diferencio siempre tres grandes grupos. El segmento SOHO, digamos, de una persona que pues, quiere guardar sus datos, quiere compartirlos, quiere tener un punto, digamos, de información centralizado para la familia o personal, lo que sea, ¿vale? Entonces es lo que ya denominamos el mercado SOHO. Y luego tenemos un segmento que yo creo que es casi el más interesante de QNAP, en España sobre todo, por cómo está configurada la estructura empresarial española, en el que un 99% de las empresas son consideradas pymes, y es un poco donde yo creo que tenemos muchísimo mercado. Y eso yo creo que es bastante claro en las especificaciones de los productos. O sea, tenemos NASes que van desde un Celeron quad-core, en el que se puede instalar a lo mejor una pequeña máquina virtual, o tener incluso un pequeño servidor web o lo que sea, y luego tenemos servidores NAS de sobremesa con procesadores Ryzen, que yo creo que es una solución bastante potente, y en el que podemos instalar eso, pues un cortafuegos, podemos instalar máquinas virtuales, y al final, una vez que se pueden instalar máquinas virtuales, depende un poco qué es lo que quieres hacer, lo puedes instalar en la máquina virtual si no tienes un servicio como tal en la aplicación del QTS. Entonces, por tamaño, todo lo que sean NAS de sobremesa, pues casi una pequeña, mediana empresa de hasta 50 trabajadores, o una organización, porque ser una empresa, tenemos algún caso con ONGs también. Es una solución que es muy versátil y que se puede adaptar a las necesidades de la organización. Luego, a partir de ahí, tenemos NASes con doble controladora, sistemas ZCS, con controladora activa-activa, en el que se utiliza para almacenamiento de máquinas virtuales que tengan un uso crítico, máquinas virtuales en producción, que están dando servicios web o un ERP para una gran empresa. Y comentaba el caso antes el caso de la nube pública versus nube privada. Al final nosotros también tenemos parte del negocio que damos almacenamiento para esos servicios de nube pública o a lo mejor semipública, porque muchas son empresas que son españolas, como por ejemplo el caso de BSB Data, que es una empresa con la que colaboramos. Sí, que hace backup precisamente de NAS de QNAP, está especializado en eso. Entonces, que está dentro del espacio de la frontera española, por tanto, es cumple totalmente con la Ley de Protección de Datos, que está certificada por el Ministerio. Entonces, nosotros también damos soporte a esos data centers y estamos hablando de infraestructuras que pueden superar el petabyte. Entonces, el límite está ya casi en nada y damos servicio, por ejemplo, sin irnos a lo mejor a data center, con el grupo MediaPro, que es una empresa de considerable tamaño, no sé el número de empleados que tiene exactamente, pero sí sube con creces más de los 200, 300 empleados. Y manejan un volumen de datos muy grande, sí, MediaPro. Sí. Y bueno, pues ellos utilizan también nuestra solución en determinados departamentos para hacer tema de producción, postproducción de vídeo. Y bueno, pues estructuras enracables al final pues suben el petabyte porque tiene unas de 24 bahías, digamos, para ir al NAS más grande enracable, con luego hasta 8 chasis de expansión de 16 bahías. Y hoy en día, como está subiendo el volumen de capacidad de los discos duros, pues al final casi ya ni el procesador es un problema porque tenemos procesadores Ryzen, procesadores Xeon, ni la red es un cuello de botella, tenemos ahora puertos de hasta 40 gigabits. Colaboramos muy estrechamente con Mellanox y con Intel para ofrecer la máxima velocidad de red posible. Y luego, con Aquantia. Y con Aquantia, sí. Y al final es que si el rendimiento y el espacio no es un problema, al final el límite es en lo que necesite la empresa. No creo que haya una limitación por tamaño hoy en día. La verdad es que es increíble la evolución que han tenido los NAS porque, como estás comentando tú, NAS con procesadores Ryzen que tienen un montón de núcleos, con RAM DDR4 que soportan muchísima RAM, pues básicamente, bueno, y luego el sistema operativo que apoya todo eso, es que eso era un rack de servidores de hace 7-8 años. O sea, lo que antes era un rack con una infraestructura grande, por decirlo así, es que ahora es una caja. Eso es una caja que la conectas
como he dicho antes, muy a lo bestia, ¿no? Pero lo colocas encima de una mesa, lo conectas a un switch o a un router y ya lo tienes la infraestructura montada en una caja, sin hacer nada, a 2 clics. Sí, bueno, y por ejemplo en aspecto de racks tenemos lo que nosotros llamamos el NAS servidor, que es la línea TDS, en el que se incluye dentro del propio NAS unas 16 bahías con 2 procesadores Xeon. Vale, entonces, ¿Un sistema activo-activo? No, tenemos la cabina de doble controladora, que está pensada para funcionar como cabina de almacenamiento de alta disponibilidad, que lo normal es utilizar esa cabina para dar soporte a un servidor en el que a lo mejor tenga 6 discos SD, en el que hace, digamos, que sería la capa de procesado, y para que no haya punto de fallo, pues se utiliza una cabina de almacenamiento, eso es, y se utiliza ese NAS como cabina de discos y como gestor de distribución de información, o sea, un backup a la nube, un backup dentro de la infraestructura. Si tenemos una infraestructura crítica por ejemplo, con máquinas virtuales, pues para que si falla un servidor, incluso falla un servidor y falla el almacenamiento del otro servidor, automáticamente, sin tener que parar el servicio, sin tener que intervenir manualmente, se puedan seguir funcionando esas máquinas virtuales, porque va a reconocer que ha habido un fallo en el servidor y el otro servidor va a ir a tirar de esa cabina de datos. Esa es la que tiene alta disponibilidad, y luego la línea TDS, que funciona más bien como, digamos, un frontend para a lo mejor instalar un ERP de empresa. Tenemos casos de empresas manufactureras, bueno, pues que tienen mucho volumen de datos, tienen muchos empleados y necesitan tener un ERP, un CRM, cualquier sistema de gestión por software. Pues bueno, tiene instalada una máquina virtual. Este NAS tiene hasta 1 terabyte de memoria RAM. Entonces, bueno, por capacidad de procesado no tenemos problema. Se puede instalar 40 gigabits también, o sea, por la red no sería un cuello de botella. Y al final es lo que comentaba un poco al principio, que si no se ha desdibujado ya completamente, yo la línea entre un servidor y un NAS, casi diría que el servidor es una bolita dentro de la bola más grande que se ha convertido el NAS, en el que puedes hacer múltiples servicios, y el NAS también puede funcionar como servidor. Es que realmente es un servidor NAS, como hay que decirlo. Exacto. Respecto al hardware de QNAP en concreto, ya que te tenemos aquí, yo querría destacar, y sobre todo la decisión que tomasteis a nivel, me imagino, muy de arriba, no sé cómo se toman este tipo de decisiones, el optar por la modularidad y las nuevas tecnologías que hay en cuanto a conectividad. Me explico. QNAP fue de los primeros en incorporar salida HDMI, algo que es muy importante a nivel de uso doméstico, y ya no tan doméstico a nivel profesional, pues cuando tú editas un vídeo, el tener una salida de vídeo para poder visionar lo que se ha hecho, o sea, el tener una salida de vídeo es algo importante, o según qué procesos o según qué máquinas en procesos industriales tenés ahí un NAS, y tenerle colocado un monitor y poder gestionarlo está bastante bien. Y luego, sobre todo, el hecho de la conectividad que se le ha dotado últimamente a los NAS, porque como hemos comentado antes, tiene procesadores muy potentes, los discos son ya cada vez más rápidos, tienen bastantes bahías. Entonces, claro, el problema que tiene un NAS, o que tenía hasta ahora un NAS, era la conectividad. ¿Cómo meto y saco esos datos de ese NAS? Precisamente para aprovechar esa velocidad de tener un NAS o una red en local. Y claro, QNAP tiene últimamente bastantes modelos con 10G, luego también fue de los pioneros, y no todas las marcas de NAS tienen conexión Thunderbolt, y el hecho de tener PCI Express a la que le puedas conectar, pues desde un puerto USB 3.1 a 10G, 40G, es decir, que nos da esa versatilidad, el tener también, poderle colocar NVMEs, colocarle acceso muy rápido de disco a través de este PCI Express. ¿Cómo ves tú el hecho de que QNAP se diferencie precisamente sobre otras marcas en eso, en esa versatilidad? Porque esto hay muchas otras marcas que lo tienen, pero ya lo tienen en gamas Enterprise, en gamas muy altas, que sí que pueden tener NVMEs o 10G, pero ya hablando de modelos muy altos de gama, evidentemente con un precio muy alto, pero que en gamas medias tengamos esa posibilidad de tener un PCI Express a lo que le podamos pinchar cualquier tarjeta PCI para cualquier función. ¿Cómo ves tú eso de ese salto que creo yo acertado que ha dado QNAP?
Yo creo que es muy interesante como comentas y acertado, porque, bueno, digamos que el procesador, la capa de procesador no sería un cuello de botella per se, porque al final se trata de ir a por un procesador de gama más alta, y para gestionar el almacenamiento realmente el procesador es difícil que lo colapsemos, a no ser que empecemos a instalar servicios o que empecemos a instalar máquinas virtuales y le demandemos más. Para el tema de velocidad de transferencia, digamos, si estamos editando un vídeo online, pues el procesador es relevante, pero siempre podemos tirar pues, a más presupuesto, a por un Xeon o por un Ryzen, y ya no habría ese problema. Entonces, centrándonos en el aspecto de red y de almacenamiento, yo creo que QNAP ha hecho una evolución muy interesante, el darte la posibilidad de decir, bueno, tienes unas ARM, pero a lo mejor lo que necesitas es tener un repositorio de backup, simplemente. No necesitas que el NAS te ejecute una máquina virtual, ni un PFC, ni un firewall, ni vas a configurar mucho el tema de redes, sino simplemente necesitas un repositorio que vaya por 10G, y el NAS lo único que va a hacer, digamos, es chupar datos, ¿no? Por hablar entre comillados. Y entonces, pues QNAP te está permitiendo hacer eso. No necesito un procesador Xeon para recibir datos de un servidor o de otro NAS principal para tener un segundo backup, por ejemplo. Pues bueno, pues entonces se produce ese equipo, y es muy popular. Por ejemplo, la serie 31XU o la serie 32XU, que son rackables y funcionan muy bien para determinado tipo de empresas, porque, digamos, da una capa extra más de backup a lo que ya está dentro del data center de la empresa. Luego, el que sea muy durable, porque yo creo que lo que entiende la marca es que solo necesito pagar por lo que necesito, y yo creo que es también una estrategia muy acertada. Y a lo mejor ahora no tengo una infraestructura de 10 gigabits, pero en el futuro me gustaría poder tener la posibilidad de expandirme, ¿no? Entonces te damos la posibilidad por las tarjetas, por las conexiones de PCI Express, de que puedas expandirte de la manera que quieres desde niveles muy entry, ¿no? Y luego el aspecto del almacenamiento, nosotros creemos que el NAS tiene que ser un NAS híbrido, y yo hacía siempre la comparación, yo creo que es bastante, está en la mente de todo el mundo, con el tema de los portátiles, cuando empezaron a hacer, que se instalaban en el sistema, pues tenías una partición de disco SD, cuando aquellos SD eran de 16 GB o algo así, y aquello era una revolución, vamos, era la locura de la revolución, que era mucho más rápido, que el Windows se conecta en 10 segundos en vez de estar ahí cargando, ¿no? Entonces es un poco el mismo concepto, pero aplicado al almacenamiento. El almacenamiento, yo creo que todavía hay y esto, bueno, estoy hablando con los propios fabricantes, con Western Digital, con Seagate, con Toshiba. Yo creo que todavía hay bastante evolución para los discos mecánicos, porque están aumentando mucho la capacidad, y de hecho va a haber lanzamientos interesantes este año y el siguiente. Entonces todavía compensan el coste por dato ir a los discos mecánicos, y te da ese extra de velocidad, haciendo la comparación con los portátiles un poco, el que sea un NAS híbrido y puedas utilizar SSDs, NVMe como caché, ¿no? Porque al final, siempre en un caso generalista, un 80 o un 90% de los datos van a estar durmiendo. Entonces lo que necesito es tener capacidad de fondo, y con los datos con los que opero los puedo meter en discos rápidos. Entonces yo creo que QNAP ha dado el paso primero, ha sido pionero una vez más, también por la capacidad que tiene de fabricar su propio hardware, en darte la posibilidad de, oye, tienes mucha profundidad de datos, tienes discos mecánicos, pero si quieres velocidad también la vas a tener, y combina lo mejor de los dos mundos. Entonces yo creo que la idea del NAS, digamos, híbrido, incluso para niveles muy entry, te mejora muchísimo el rendimiento, te damos posibilidad de 10G, y además una de las cosas que hicimos al lanzar el switch de 10 gigabits es te damos posibilidad de 10G sin que aquello sea una locura en términos de presupuesto. Ya te estamos dando un switch que no tiene gestión, que es un plug and play, en el que puedes tener tu red doméstica o tu red de empresa local a 10 gigabits, que te estamos suponiendo multiplicar por 10 la velocidad de transferencia, y en muchos casos, a nada que trabajes con archivos pesados, te puede suponer un incremento de la productividad por un presupuesto bastante modesto incluso. Bueno, y entonces, claro, todo esto es tema de hardware, pero luego ese hardware lo tiene que controlar un software. En el último vídeo, o en el penúltimo, ya no me acuerdo, expliqué que precisamente QNAP y prácticamente todos los fabricantes de NAS, aunque vendís hardware, la mayor parte de la gente que trabaja en QNAP son desarrolladores, es gente de software. ¿Qué porcentaje hay de software o de desarrolladores y gente dedicada al software en QNAP?
Pues un 60% de los empleados, contando incluso con los operarios o sea, contando en este cómputo con los operarios de la factoría, están dedicados al desarrollo y bueno, control de calidad, etcétera, en la parte de software. Respecto a software, yo hay una crítica que le tengo que hacer a QNAP, y es que ¿por qué no implementa ZFS en los NAS de gamas medias? Porque ZFS es un sistema de archivos que para mí es superior a cualquier otro, es muy superior a BTRFS y por supuesto a Extendida 4, a X4. Existe en la gama Enterprise de QNAP, pero no existen las gamas medias o medias altas, es decir, como bien has comentado antes, tenemos NAS con procesadores Ryzen, con bastantes núcleos, con bastante RAM, es decir, NAS muy potentes, o con procesadores Intel i3, i5, i7, y sin embargo no tienen posibilidad de acceder a este sistema operativo, que es que además no es que lo tengáis que desarrollar, es que ya lo tenéis, ya existe, ya tenéis el desarrollo. ¿Por qué exactamente QNAP no quiere? Yo entiendo que en un procesador ARM, porque tiene un mayor consumo de memoria, no se implemente, aunque se podría implementar. ¿Por qué QNAP no da el paso y permite a los usuarios decir, mira, tienes QTS para precisamente utilizar el QTS normal que existe, pero si quieres ya un uso un poquito más específico, aprovechando las características que ofrece ZFS, ¿por qué no se implementa? Bueno, como comentas, es un sistema de archivos que está implementado, lo que sí que está implementado en las gamas altas, ¿no? O sea, tenemos la cabina doble controladora que permite instalar el sistema ZFS, y luego tenemos la gama TES, ¿vale? Que son también enracables. Tenemos el 1885 y el 3085, que es un full flash, que permite, al instalar el equipo, al principio, en la primera pantalla, digamos, te va a aparecer si quieres elegir QTS o QoS, que es el que está basado en ZFS, ¿no? La cuestión principal es una cuestión de rendimiento. Y claro, nosotros podemos poner a correr un ZFS a lo mejor en un Intel Core, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a tener un trade-off, porque parte de ese poder de procesado se va a ir a procesar los procesos de la lógica del sistema de archivos. Entonces, lo que yo entiendo que es la estrategia, y en este caso siempre habrá casos de usuarios que prefieren una cosa u otra, pero yo la entiendo como acertada porque es posible poner a correr el sistema operativo en esos NASes, pero lo que se va a comer de CPU en comparación con lo que podríamos utilizarlo para poner funcionalidad al NAS, que es lo que entendemos cuando alguien se compra un Ryzen, es que va a querer poner máquinas virtuales, un servicio VPN, a lo mejor incluso pues, determinado ERP o lo que sea, ¿vale? Y le estamos dejando más potencial al CPU, a la capacidad de procesado, para hacer la parte de procesamiento de lógica de funcionalidades. En cambio, si instaláramos un sistema ZFS, vamos a comernos más parte del CPU para pues, hacer todos los copyright checks que hace cuando se hace cualquier transferencia de archivos, etc. Entonces, entendemos que todo lo que no sea Gamma Xeon, todavía no vamos a dar el salto de X4, que tiene un buen rendimiento y que es, digamos, el sistema de archivos más estable. Sí, lo que pasa es que, claro, bajo mi punto de vista, ofrece unas ventajas que para según qué tipo de empresa, porque ZFS más que nada sería para tema empresarial, no tiene mucho sentido para usuario doméstico, pero decir, bueno, tienes algo más de consumo de procesador, algo más de consumo de RAM, pero bueno, si yo quiero aprovechar esas ventajas que nos da de cara a seguridad, porque los checks son más exactos, porque, bueno, no voy a explicar ahora lo que es, pero decir, bueno, me penalizo un poquito en rendimiento, pero como yo lo que quiero es una copia de seguridad, un gestor de archivos, yo quiero un almacenamiento puro y duro, no quiero tanto máquinas virtuales, o pues bueno, no sé, el dar a elegir al usuario, es decir, a la hora de cuando inicias el NAS, y como has dicho tú, ¿qué quieres? Este sistema operativo y este otro. Que sepas que si te vas por ZFS, según qué aplicaciones no están migradas, según qué tipo de aplicaciones no las vas a correr, pero bueno, no sé, yo bajo mi punto de vista sí que debería haber esa opción en procesadores altos, que no lleguen a ser los Xeon. Y luego BTRFS, ¿por qué lo ha desechado? Porque no adopta ZFS, pero tampoco adopta BTRFS.
Bueno, nosotros hay dos razones principales para BTRFS. Una es el rendimiento, que bueno, el rendimiento de S4 sigue siendo superior que el de BTRFS. Y otra cuestión ha sido el tema de la estabilidad del propio sistema de archivos, ¿vale? O sea, nosotros tampoco hemos sido muy innovadores en dejar de lado este sistema de archivos, porque es algo que, por ejemplo, hizo Red Hat en su momento, ¿vale? Por una cuestión de estabilidad y rendimiento. Sí, pero ahora ha mejorado, porque es verdad que BTRFS hace solo 2 años, 3 años, es verdad que daba problemas, pero ahora ya es bastante más estable y bastante más rápido, ha mejorado el rendimiento y la estabilidad. Claro, nosotros el análisis que hicimos ha mejorado y tiene capacidad para mejorar, pero estamos vendiendo equipos que se supone que deberían ser el top en seguridad, en confianza y en estabilidad. Entonces no nos parecía suficiente apostar por un sistema de archivos que está todavía, digamos, en construcción. Y ya digo que hay incluso, de hecho, buscando en Google BTRFS, pues se van a acceder casi en la primera página a aludir a los problemas de estabilidad y cómo otras empresas, pues, digamos, desistieron de ese archivo, de ese tipo de sistema de archivos. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que BTRFS, como sistema de archivos, tiene una funcionalidad que S4 no tiene, ¿vale? Como, por ejemplo, digamos, el sistema de instantáneas embebido, etcétera. Pero bueno, al final con el propio sistema operativo lo que hemos hecho es dotar de esa funcionalidad de manera externa al sistema de archivos. O sea, tenemos los snapshots instantáneos que se pueden configurar en el QTS, ¿vale? Y luego el tema del ray scrubbing, donde se hacen análisis periódicos en background de que todos los sectores de los datos no tiene corrupción, que el RAID está para la completo. corrupción silenciosa, sobre todo en un RAID 5, un RAID 6. Entonces, bueno, eso lo hemos implementado en el QTS. Entonces hemos sacado un poco las ventajas que sí parecía que daban respecto al S4, las hemos puesto como funcionalidad dentro del QTS. Entonces entendemos que no vale la pena arriesgarse por un sistema de archivos que ha mejorado y que es más rápido y que es más estable cuando no nos va a aportar funcionalidad porque la hemos sacado fuera del sistema de archivos y el rendimiento del S4 todavía es superior. Volviendo también un poquito a lo que hablábamos antes del almacenamiento SSD, ha implementado bastantes funciones, que eso sí que ya es software, QNAP, para precisamente manejar estos discos SSD, como es el QTIER, que ya hice un vídeo explicando qué era QTIER. Tengo pendiente hacer un vídeo sobre el SSD, sobre el aprovisionamiento. Sobre el tema del SSD, ¿vais a seguir sacando software? Bueno, en primer lugar, explica qué es esto del sobreaprovisionamiento, porque yo lo veo que es muy importante, porque vamos a un mundo híbrido SSD mecánico y el SSD tiene el problema de la durabilidad y de que los discos SSD, si no se tratan bien, por decirlo de alguna manera, tienen merma de rendimiento y pueden crashear antes. Es muy interesante esa pregunta porque QNAP es casi en exclusiva a este nivel de NAS, digamos, profesional, semiprofesional o de pequeña y mediana empresa, que tiene tecnologías como por ejemplo Qtiering o provisioning sobre aprovisionamiento. En el aspecto de Qtiering yo creo que es algo que lanzamos ya hace bastante tiempo, que es el almacenamiento por niveles, donde la información caliente se pone automáticamente en el servicio, en el almacenamiento SSD. Por tanto, no estamos haciendo caché, que digamos que es una copia, sino que estamos incluso haciendo un cortapega, que es poner el dato directamente en el almacenamiento SSD de manera totalmente transparente para el usuario. Y luego, en el aspecto de sobreaprovisionamiento, a mí me encanta porque el sobreaprovisionamiento salió de un caso vinculado con una productora española. ¿Vale? Entonces, ellos tenían un problema, trabajando con multicam, con los nuevos formatos de vídeo, eran 10 usuarios trabajando contra un mismo almacenamiento, 10 usuarios que necesitaban 10G, que podían estar sincronizados al mismo tiempo trabajando en diferentes archivos de vídeo y tenían un problema de cuello de botella. Estamos hablando de equipos que tienen unos 5 años de antigüedad más o menos. ¿Vale? Y bueno, pues en su momento NVMe era una tecnología que digamos que se ha hecho popular en los últimos 2-3 años. En su momento tenían interfaz SATA. Renovando los equipos y con el tema de sobreaprovisionamiento consiguieron quitarse completamente la cuestión de los cuellos de botella.
A nivel técnico, sin entrar mucho en el detalle, cómo funciona el sobreprovisionamiento, es que los SSD funcionan con una especie de índice, digamos que no solo el dato donde está almacenado, sino que cómo se tienen que gestionar las entradas y salidas de datos. No es tanto porque los SSD no borran directamente, a no ser que hagas streaming o garbage recollection, ¿vale? Pues necesitas una especie de espacio dentro del SSD que no está para almacenar datos, sino para hacer la gestión de esos datos. O sea, sería como, digamos, a lo mejor como una API o como una especie de intermediario logístico de qué es lo que tiene que entrar y qué salir. Cuando se está copiando y escribiendo mucho al mismo tiempo, sobre todo en el caso de que sea una memoria SD asignada a caché, eso tiene que trabajar muchísimo. Es como si nos imaginemos que queremos enviar muchísimos paquetes de un sitio a otro y estamos en una carretera de un carril o tenemos un camión. Pues al final va a crear cuello de botella. El camión puede ser muy grande, pero si solo tenemos un camión, pues a lo mejor se va a atascar. O si la carretera es muy grande, da igual que tengamos camiones de muchísimo tonelaje, muchísima capacidad, si están parados no se mueven. Entonces es una fuente potencial de cuellos de botella. Entonces lo que hacemos es, desde el propio software, esto es algo que hacen los propios fabricantes, lo que pasa es que lo hacen por defecto. Lo están implementando, yo he visto que lo están implementando, pero precisamente de esta implementación QNAP he visto que ya lo están implementando ellos en su propio QTS. Claro, lo que te permite el QTS es definir tú qué capacidad quieres de overprovisioning. En este caso, esta productora, que fue un poco de cómo salió esto como funcionalidad para el usuario, ellos necesitan trabajar con un 60% de overprovisioning, porque escriben y borran mucho, de manera muy intensiva, con muchos usuarios en la caché. Entonces lo que necesitan es, la parte de gestión de datos es casi más importante que el tener mucha capacidad de datos, ¿no? Y les consiguió quitar totalmente los cuellos de botella cuando tenían ese problema. Bueno, eso yo creo que es una funcionalidad que obviamente tiene un nicho, que a lo mejor el nombre de sobreprovisionamiento es demasiado aburrido o no es tan muy raro. sexy. La verdad es que los de marketing aquí no se han lucido. Sí. Si lo hubiera sacado Apple, seguro que habría puesto un nombre muy rimbombante. Sí, la verdad es que es... aunque haré un vídeo explicándolo, pero para que los oyentes lo entiendan, es como perder capacidad del SSD para dotarle de una mayor rapidez. Es decir, yo tengo un SSD de 1 tera y en vez de aprovechar ese tera de almacenamiento, pues aprovecho solo la mitad, que ahí es la clave, que lo puedes configurar en función del tipo de uso que hagas. Voy a aprovechar solo la mitad del SSD, pero voy a hacer que esa mitad sea muy rápida y no tenga ningún problema, porque la otra mitad se va a dedicar como a gestionarlo. He explicado muy a lo bestia, pero bueno, sería básicamente eso. Claro, pero al final me pasaba con algún usuario que cuando salió esta aplicación y les recomendé que utilizaran overprovisioning, y me decían, he perdido caché, he perdido capacidad. Y yo, al final la caché lo que quiero es acelerar, no es un repositorio de información. Claro. Entonces, da igual, es que me da igual, como si tienes 2 gigas, lo importante es que la información fluya rápido, ¿no? Entonces, esa es la función de la caché, acelerar la velocidad de transferencia. Y bueno, mejoramos un poco la interfaz para que no se diera ese susto el usuario, incluso hasta el punto de que antes de configurar qué porcentaje de overprovisioning queremos, el NAS te puede hacer un test y te va a decir pues, con qué rendimiento se va a ganar potencialmente, dependiendo del diferente nivel de overprovisioning. Y luego otro aspecto del overprovisioning, que quizás es secundario, pero que es interesante, es que aumenta la vida útil del SSD. Claro, ahí es lo que iba también, que aparte de que ya de por sí acelera algo que es rápido, también alarga la vida precisamente porque castiga menos las lecturas y escrituras y las celdas del SSD. Haré un vídeo explicándolo, pero bueno, de momento es una cosa que me llama la atención, que no lo he visto en ninguna otra marca. Por eso, si ya vamos que últimamente la gente le está metiendo mucho SSD a los NAS, bueno, a los NAS y ya los ordenadores prácticamente ya van todos así, bueno, pues es una cosa que es a tener en cuenta, que yo lo veo, pues bueno, bastante interesante. Luego, bueno, podríamos hablar sobre QSearch, Linux Station, IoT, pero bueno, lo vamos a dejar porque se nos está agotando el tiempo. Me quedan 2 preguntas. Una sería, ¿cómo afronta la seguridad QNAP? Es decir, ¿qué sistemas tiene tanto internos para detectar posibles vulnerabilidades para luego parchearlas? Y en el caso contrario de que salga una vulnerabilidad, bien sea por su propio sistema operativo o por tecnologías que utiliza, que no es culpa de QNAP, pero que
sale una brecha de seguridad en cualquier tecnología o cualquier servicio que tiene QNAP y se detecta, cuál es el procedimiento y qué recursos y cómo afronta la seguridad QNAP, porque al fin y al cabo un NAS es algo para almacenar datos y es lo más importante que tenemos, no tener una exfiltración de datos o una brecha de seguridad. Bueno, en este aspecto nosotros digamos, podemos dividir esto en dos grandes grupos. Uno sería seguridad activa y otro seguridad pasiva, ¿no? Entonces, seguridad activa, lo que entendemos nosotros es que nosotros mismos tenemos que tener un departamento interno que esté dedicado a probar, a hacer, digamos, investigación de cuáles son las amenazas hoy en día que potencialmente podrían afectar a los NASes, el hacer testeos o el hacer pruebas de fuerza con los propios NASes dentro del propio QNAP y a partir de ahí sacar mejoras que se van implementando en las actualizaciones del sistema operativo. ¿Vale? Digamos que es como hacer pues, las típicas pruebas de seguridad de los coches con los dummies, en los que bueno, pues tenemos NASes de prueba, en los que los propios ingenieros intentan forzarlo y ver por dónde se puede mejorar. ¿Vale? Y luego hay cosas que lo ideal sería que el 100% de las cosas se solucionasen con la seguridad activa. Eso es imposible. Pero hoy en día, bueno, pues teniendo ya no solo a tantos millones de personas actuando a nivel global en Internet, ¿no? Sino hoy en día ya también pues robots, inteligencias artificiales que están también, pues mientras nosotros hablamos, están trabajando, intentando forzar la entrada en dispositivos de almacenamiento, o en una red, o en lo que puedan. Entonces, bueno, nosotros ahí lo que tenemos es un sistema de seguridad pasiva en el que cuando hay una amenaza que pueda afectar a nuestros equipos, ya sea a nivel hardware por el CPU o por el propio sistema Linux que tiene una vulnerabilidad, pues nosotros siempre ahí tenemos un equipo de soporte en el que va a recibir el problema, ¿vale? por parte del usuario. O sea, esto lo ideal es que siempre sea el propio equipo interno del QNAP el que lo detecte. O sea, no estaríamos hablando de un meltdown, que eso sería la parte de seguridad activa, digamos. No tenemos que esperar a que el usuario nos diga que existe meltdown. Sí. Y bueno, de hecho voy a poner un ejemplo. El malware remover, que está instalado por defecto en todos los NASes de QNAP y corriendo en background, es porque se han hecho malware específicos para intentar atacar equipos QNAP. Digamos porque, bueno, tiene una parte buena que es que significa que el NAS es suficientemente popular como para que haya es que hoy en día con Shodan y con muchas herramientas se puede acceder muy fácil, o sea, saber exactamente atacar a NAS de cualquier marca, NAS o un equipo específico, es hacer una búsqueda en Shodan. El tema también de criptomoneda, cosas así, ¿no? Y que están un poco desarrollados casi por un pequeño grupo de personas que dicen vamos a intentar atacar, a vender la información que está metida dentro de los NASes y vamos a específicamente atacar pues, a un sistema de archivos de QNAP o a intentar forzar el QTS, ¿vale? Y a partir de ahí pues recibimos por parte del usuario, el equipo de soporte, que son ingenieros de software, pues tramitan eso como que hay un problema, que hay una posible falla de seguridad o un potencial grieta de seguridad y eso lo reportan directamente al equipo de I+D que trabaja lo más rápido posible para poder implementarlo en la siguiente actualización. Nosotros entendemos que para el 99,9999% de los usuarios esto es una cuestión que debe ser transparente. O sea, mientras el equipo esté actualizado con la última versión del QTS, que es algo que se puede hacer automáticamente o se puede incluso aceptar desde el propio móvil sin ningún tipo de problema. Ahora mismo puedes entrar en el móvil y con el QManager pues poder la verdad es que funciona muy bien porque cuando hay una actualización en el móvil te lo notifica y desde el propio móvil sin necesidad de estar en casa puedes o en la oficina puedes directamente darle a actualizar y la actualiza y ya está. Y yo creo que es parecido a lo de casi lo de Windows, ¿no? Que es casi que te fuerzan ahora mismo a poner las actualizaciones, cuando antes era una cosa que pasaba cada cierto tiempo. Hoy en día yo que trabajo con un portátil Windows, hay actualizaciones, pues cada semana siempre hay alguna pequeña actualización que se está... Y yo creo que tiene mucho que ver con los casos que tuvieron con brechas de seguridad en los que el mayor problema no era que Windows no tuviera una contramedida contra eso, sino que no se habían actualizado esos equipos. Entonces yo creo que el automatizar, no tanto forzar, sino el automatizar esas actualizaciones es lo que hace que lo que entendemos que ese 99,999% de los usuarios no sepan nunca que van a tener o que han podido tener un problema de seguridad. Pues nada, oye, muchísimas gracias Adrián. Es la primera vez que hago una entrevista en persona y en vídeo. Gracias por venir aquí a mi casa. Esta es tu casa también.
Y nada, pues agradecerte el esfuerzo de haber venido aquí y de que estuvieras con toda la comunidad nasera, pues explicando pues eso, cosas de QNAP, de las tripas internas de QNAP y nada, eternamente agradecido de que hayas venido. Bueno, pues muchas gracias también por mi parte, por esta invitación, y gracias también a la comunidad nasera. Ya no solo es que yo aprenda mucho de ti, de los vídeos, de la perspectiva que tienes del NAS, siempre se pueden aprender muchas cosas nuevas de tus vídeos, sino también de la propia comunidad, que yo creo que es una manera de estar en contacto con nuestro usuario, que al final es nuestro cliente final, el poder aprender de ellos. Y bueno, nosotros en QNAP tomamos buena cuenta de lo que demandan los usuarios, de cuáles son las tendencias. Intentamos ir marcando nosotros la tendencia por delante del usuario para que no sean ellos los que nos tengan que decir lo que hacer. Pero es bueno poder escuchar a gente que está utilizando nuestros equipos, que le está sacando partido y que le ha supuesto un cambio de gestión de datos o incluso de profesional o personal para mejor, y que pueda obtener funcionalidad que le mejore la vida o su trabajo o para lo que lo necesite, ¿no? Entonces, también muchas gracias a la comunidad y gracias sobre todo a ti también por esta oportunidad. Pues nada, encantado, y nada, lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego, bye bye.